Bienvenidos al 10º Congreso Internacional de Investigación. El día de hoy le toca el turno al doctor Felipe Coyos Miscoal. Él es egresado de electrónica de la UAP, hizo maestría y doctorado en electrónica del INAOE. Su conferencia es Tendencias tecnológicas en la industria de la microelectrónica. Demos un fuerte aplauso al doctor Felipe y la bienvenida. Buenos días. Bueno, voy a platicar más o menos cuáles son las tendencias. No podemos abarcar totalmente, digamos, las tendencias en fabricación, en aplicaciones, pero podemos dar algunas líneas que nos permiten entender cuál es el comportamiento de la tecnología de fabricación específicamente. Y hablamos de microelectrónica. De hecho, ahora ya el nuevo concepto que se utiliza es nanoelectrónica. Y vamos a ver por qué. La presentación está dividida en 6 secciones, pudieron ser más o menos. Las separé así: antecedentes, la industria electrónica antes del transistor de punto de contacto, la industria microelectrónica después del transistor de punto de contacto, posteriormente la tecnología de fabricación, una descripción muy rápida de cómo se fabrica un circuito integrado, después el comportamiento de la ley de Moore, que propiamente dicha no es una ley, pero es un comportamiento que Gordon Moore en su momento predijo para 10 años y actualmente se ha mantenido durante 50. Y finalmente algunas tendencias. Ok, como antecedentes tenemos que la revolución industrial, cuyo principio es que la sociedad produce, bueno, más bien, que consiste en el cambio fundamental que se produce cuando una sociedad cambia su economía de la agricultura a la artesanía para depender ahora de la industria. Como, digamos, inventos trascendentales durante esta época tenemos la máquina de vapor, el teléfono de Graham Bell, el automóvil, todos en el siglo XIX, el avión en 1899 y la bombilla de luz, que es atribuida a Thomas Alva Edison, aunque es discutible todo esto. Ok, entonces más o menos en 1900 empieza la era de la electrónica, propiamente dicha. Bueno, hay que definir qué es electrónica. La electrónica es la rama de la física que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de electrones u otras partículas, no solamente electrones. Por ejemplo, en semiconductores hay una partícula que denominamos hueco, que se modela así a la ausencia de un electrón, a través de materiales conductores aislantes y semiconductores. Abarca el diseño y construcción de circuitos electrónicos, ya sea discretos o integrados. Entendemos como circuitos discretos lo que hacemos en el laboratorio de electrónica, cuando tomamos resistencias, capacitores, transistores, etc. Interconectamos y formamos un circuito. Eso es un circuito discreto. Cuando hablamos de un circuito integrado, tomamos un chip de silicio que ya ha sido fabricado y solamente lo utilizamos. Por ejemplo, el M741, un transistor operacional, ya es un circuito integrado porque internamente tiene transistores bipolares, resistores, etcétera, para formar un dispositivo que se modela como un sistema de una amplitud prácticamente infinita y algunas otras propiedades. Con el estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología en la rama de ingeniería de materiales, se construyen sistemas cada vez más avanzados para la fabricación de circuitos integrados que vamos a denominar como CI o IC en inglés, a escalas métricas cercanas al espaciamiento interatómico. Vamos a ver qué tanto se puede reducir una dimensión cuando se fabrica un circuito integrado. Bueno, en el principio Edison observa por primera vez la emisión termoiónica
cuando descubre el efecto de paso de corriente a través de un gas en una válvula al vacío. Él no era científico, él era más bien un inventor y creo que más empresario. A este efecto lo patenta y le pone el efecto Edison. Había creado el primer diodo, que es el dispositivo activo más simple que existe en el área de electrónica. En 1906, un americano, Lee De Forest, modifica el diodo de Edison para crear un triodo, añadiendo una rejilla que deja pasar más o menos corriente dependiendo de un voltaje que se aplica a una rejilla. ¿Sale? A este dispositivo se le conoce como válvula de vacío, y esta válvula de vacío creció y le dio un impulso muy grande a áreas tan importantes como la radio y la televisión. El crecimiento fue bastante rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, a la ENIAC, que fue una de las primeras computadoras. Esta se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial con propósitos balísticos. Y vemos todo el enjambre de cableados, de muebles. Internamente están los bulbos y se fundía uno, había que buscarlo, cambiarlo. Esto consumía mucha energía eléctrica, mucho espacio, mucha gente, y además tenía velocidades de procesamiento muy bajas comparadas con las que conocemos ahora. El apogeo de las válvulas de vacío coincidió con la aparición de la teoría de computación de Alan Turing, que es considerado como el padre de la computación, y fue el mayor impulsor de aparatos electrónicos y del desarrollo de computadoras cada vez más potentes y pequeñas. Por favor, ¿puedes quitar la ventanita que apareció? Ok. Posteriormente, ahí dice que el ocaso de la válvula de vacío no fue un lento declive, sino una extinción repentina y brutal. Suena un poco, digamos, exagerado, pero así fue. La válvula al vacío se dejó de utilizar porque en 1947, en diciembre, la compañía Bell Telephone desarrolló el transistor de punto de contacto por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Este dispositivo se considera un parteaguas en el campo de la electrónica porque sustituyó el pentodo, que era el dispositivo al vacío que se venía utilizando, por un dispositivo mucho más pequeño, que ocupaba un espacio mucho menor y que además consumía menos potencia. Bueno, además era más rápido. Este dispositivo, transistor de punto de contacto, fue reconocido con el premio Nobel en 1956 para estas tres personas. Y aquí se ve una foto de cómo estaba el primer dispositivo, primer transistor. Era una estructura que se fabricó sobre un bloque de germanio, utilizaba unas laminillas de oro y esa parte triangular era plástico, que básicamente sirvió como soporte mecánico. Ahí se ve la foto de los tres desarrolladores. Realmente quienes inventaron el transistor de punto de contacto fueron John Bardeen y Walter Brattain, los dos primeros. William Shockley era el jefe, pero como era el jefe tenía que aparecer en el equipo. Posteriormente él se reivindicó y dio una explicación al comportamiento de este dispositivo. ¿Ok? Entonces, con este dispositivo se podía hacer amplificación y además conmutación de un estado encendido a un estado apagado para el dispositivo. Después de esto surgió todo un gran número de inventos que fueron haciendo el progreso mucho más rápido y acelerado. En 1958, el ingeniero Jack Kilby de Texas Instruments creó el primer circuito integrado en una pastilla de silicio, al que llamó circuito integrado. Este estaba fabricado sobre una pastilla cuadrada de germanio que medía 6 milímetros de lado y tenía un transistor, 3 resistencias y un condensador. Pero casi simultáneamente Robert Noyce de la Fairchild Semiconductor
desarrolla un dispositivo similar al que le llaman circuito unitario, y a los dos investigadores o a los dos científicos se les atribuye el desarrollo del circuito integrado. Ahí se ve una foto, cómo estaba, digamos, de manera un tanto simple, fabricado el primer circuito integrado y los dos creadores. Posteriormente, en 1960, se desarrolla un dispositivo que ahora conocemos como MOSFET, más bien se fabrica el primer dispositivo MOSFET, que significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o transistor efecto de campo metal óxido semiconductor, que utiliza un efecto de campo, ya no utiliza, es un dispositivo controlado por voltaje, ya no controlado por corriente como el BJT. Eso le da muchas ventajas respecto al BJT. Una de ellas es que se puede aislar la etapa de entrada de la etapa de salida. En segundo lugar, este dispositivo es más pequeño, más rápido, a dimensiones submicrométricas, y además es más compacto, ¿ok? Pero, vean, este dispositivo realmente se ideó en 1930 por el ucraniano Julius Lilienfeld, donde él proponía un dispositivo en una estructura metal aislante semiconductor. Si nosotros consideramos un metal en medio de un aislante y abajo un semiconductor que puede funcionar como conductor dependiendo de las características eléctricas, lo que tenemos es un capacitor. Entonces, básicamente el MOSFET utiliza un efecto capacitivo para tender un puente entre fuente y drenaje, que son las dos terminales por las que debería pasar la corriente, para permitir que pase o que no pase corriente, ¿sale? Ese es el efecto del MOSFET. Él nunca lo pudo fabricar, realmente fue una buena idea en su momento, nadie le hizo caso porque no existía la tecnología de semiconductores. Para fabricar este dispositivo se tenía que purificar el silicio hasta un 99. Bueno, ahora se sabe que es 99.99999, creo que son 7 nueves de pureza del silicio. Ok, bueno, germanio se utilizó para los primeros dispositivos, pero posteriormente se migró hacia silicio porque el germanio tenía algunos problemas tecnológicos. Uno de ellos es que su óxido era soluble en agua, y el óxido de silicio, o más bien un aislante de buenas características, es necesario para hacer, por ejemplo, capacitores. Entonces el germanio se dejó de utilizar y se migró hacia silicio. Ok, bueno, aquí a grandes rasgos vemos cuál fue el desarrollo después que se desarrolló el transistor bipolar o transistor de unión bipolar, ahora conocido como BJT. Se inició con el transistor PNP porque la tecnología eso permitía, no se podía hacer un transistor NPN porque el tipo de sustratos que se tenían eran tipo P, y de esa manera solamente se podía hacer el primer transistor. Posteriormente, el desarrollo tecnológico también en la fabricación permitió hacer el dispositivo complementario. Posteriormente se desarrolló la tecnología para hacer el transistor MOSFET de canal N y finalmente el MOSFET de canal P, para posteriormente unir estas dos tecnologías para hacer la tecnología CMOS, que significa MOS complementaria. Y, por ejemplo, en el Pentium 4 se fusionan la tecnología bipolar y la tecnología MOS para hacer la tecnología BiCMOS. Aquí vale la pena recalcar que uno de los grandes problemas de la industria microelectrónica o electrónica es el calor generado. ¿Cómo eliminamos ese calor cuando, digamos, por ejemplo, en un circuito integrado superamos ciertos valores límites? Entonces, una de las soluciones ha sido utilizar dispositivos de menor consumo de potencia, como el caso de
la migración de tecnología bipolar a tecnología MOS, posteriormente a tecnología BiCMOS y ahora a tecnologías tridimensionales en la estructura del MOSFET. Esta es una descripción muy rápida y muy sencilla de cómo se fabrica un circuito integrado. Vamos a explicar algunos procesos de fabricación que se pueden repetir muchas veces a lo largo de todo el proceso, y una de ellas es la limpieza. Decíamos que el óxido de silicio es un material bastante estable que se puede crecer en condiciones bien controladas, y que además durante el proceso de limpieza se utiliza agua, algunas soluciones ácidas, algunas solventes para eliminar residuos orgánicos, residuos metálicos, etc. Entonces, primero necesitamos preparar la oblea, pero para tener una oblea primero necesitamos crecer un lingote de silicio en un sistema que se llama Czochralski. Posteriormente ese lingote se rebana, se forma un cilindro que se rebana en obleas. Estas obleas se pulen y finalmente quedan listas para empezar a fabricar. Aquí se ven unas imágenes de cómo es el proceso de fundición. Aquí se muestra de manera muy sencilla el sistema Czochralski, en donde se tiene un crisol o podemos verlo como una olla, en donde se pone el silicio sólido en grado electrónico de alta pureza, se funde y por arriba, bajo una varilla, con un pedacito de cristal de las características que uno desea, toca la fundición o digamos el silicio fundido, y posteriormente empieza a elevarse al mismo tiempo que gira. Es importante que la varilla que va jalando gira en una dirección mientras el horno o el crisol gira en otra, ¿sale? De esa manera se forma el lingote, que es la imagen que vemos en medio arriba. Esta es una imagen de cómo está creciendo el lingote. Y finalmente el lingote terminado. Por ejemplo, este lingote pesa 275 kilogramos, mide 1,5 metros de largo y sirve para hacer obleas de, si no me equivoco, 30 centímetros de diámetro. En la imagen superior del lado derecho se muestra el cilindro donde ya se cortaron los extremos del lingote, se empieza a rebanar, se pule. Aquí no se muestra cómo se pule, pero las obleas finalmente quedan listas para utilizarse. Es importante, por ejemplo, ven a la persona totalmente cubierta, con gafas, cubrebocas, guantes, traje completo, para proteger a las obleas de nosotros. El ser humano libera muchas impurezas como sodio, potasio, que pueden contaminar el proceso. Entonces es importante protegerlas de nosotros. El manejo de estas obleas es en un cuarto limpio. Es un cuarto con características muy especiales, donde hay un filtrado laminar de las 24 horas del día, y se mide la cantidad digamos, partículas que hay en el aire por metro cúbico, y dependiendo del número de partículas se le asigna un número, cuarto limpio clase 10, clase 100, etc. Entre más pequeño sea ese número, más puro es el ambiente, y los transistores de muy alta tecnología requieren un cuarto limpio bastante limpio, pues. Este es el crecimiento de las obleas. Digamos, la tendencia. En 1990 se utilizaban obleas de 200 milímetros de diámetro, que son 20 centímetros. En el 2001, obleas de 30 centímetros. En el 2013, de 445 centímetros de diámetro. Y la tendencia es hacia seguir creciendo esas obleas. ¿Por qué se crece el tamaño de las obleas? La explicación es muy sencilla. Si ven aquí, se muestran varias obleas con circuitos integrados ya terminados, y entonces el número de chips que se pueden fabricar aumenta.
y al aumentar el número de chips, el costo tiene que reducirse. Vamos a ver algunos ejemplos de qué pasaría si, digamos, que tenemos algunos sucesos de la vida cotidiana se hubieran comportado como la ley de Moore, tanto en costo, en velocidad de procesamiento, en consumo de energía, y vamos a ver que el cambio ha sido realmente muy importante. Ok, ahora, uno de los problemas de hacer las obleas cada vez más grandes es que en un principio las obleas se podían procesar en hornos verticales. Me voy a adelantar un poquito. Vean, la imagen de la derecha es un horno de fusión atómica en donde las obleas se meten en unas chalupas, se les llama, de cuarzo, se introducen, se procesan a alta temperatura, ya sea para oxidar o difundir, y posteriormente se retiran. Pero si se dan cuenta, podemos meter decenas o incluso cerca de, no sé, 50, 100 obleas al mismo tiempo. La siguiente figura es un sistema también de difusión o de oxidación, pero este es vertical, pero también se pueden poner muchas obleas al mismo tiempo. Entonces decíamos que el problema de hacer las obleas tan grandes es que ya no se pueden poner tantas obleas en un solo proceso. Ahora se tiene que procesar cada oblea por separado, una por una, en un sistema muy pequeño. Ahora hay sistemas que se llaman de recocido térmico rápido, en donde incluso ya no se calienta el horno como antes, por ejemplo con unas resistencias o con algún sistema, sino se calienta con luz de determinada longitud de onda, calienta solamente la superficie o la parte que nosotros queremos calentar, altas temperaturas por unos cuantos segundos, y ese es el procesamiento. Bueno, me regreso a la parte, la oxidación es un proceso muy importante porque permite la fabricación de transistores MOS, por ejemplo, para hacer el óxido de compuerta o para aislar un dispositivo de otro a través de un óxido de campo. Ese óxido puede ser tan pequeño como algunos nanómetros, no sé, 50 nanómetros para compuertas MOS. Y para óxido de campo puede ser 1 micrómetro, por ejemplo, medio micrómetro. Son óxidos mucho más gruesos. Este se puede hacer mediante dos métodos. Hay un proceso que se llama oxidación seca, donde la oblea se introduce en óxido gaseoso, y la otra es oxidación húmeda, en donde la oblea se mete en un vapor de agua. La diferencia es que en vapor de agua el óxido crece mucho más rápido, pero sus características eléctricas son de menor calidad que en oxidación seca. Ok, entonces el proceso de oxidación básicamente es un proceso difusivo. El oxígeno se va introduciendo en la red de silicio, y, por ejemplo, un proceso de difusión atómica, cuando metemos boro o fósforo para hacer regiones tipo P o tipo N, es muy similar, solamente que en vez de oxígeno se difunde boro o fósforo. Entonces aquí se explica, estos procesos se hacen a altas temperaturas, de 1000 a 1200 grados centígrados, se utilizan para cambiar la resistividad del semiconductor. Propiamente dicho, un semiconductor se puede comportar como un buen conductor o un buen aislante. ¿Ok? Entonces, teniendo en los extremos a los aislantes y los conductores. Ok. Entonces se utiliza boro para formar semiconductores tipo P y fósforo o arsénico para semiconductores tipo N. Ahora se utiliza también indio para regiones tipo P porque es un átomo más grande y su difusión es más pequeñita, o sea, permite hacer uniones mucho más pequeñas, que es lo que se requiere cuando se fabrican circuitos o dispositivos cada vez más pequeños.
Hay otro proceso que se llama implantación de iones que se utiliza para controlar el perfil de dopado de los dispositivos. Básicamente consiste en acelerar unos iones y hacerlos chocar contra la oblea de silicio para que penetren a determinada profundidad. Es un proceso alterno a la difusión, pero nos permite hacer, por ejemplo, uniones mucho más pequeñitas. Aquí se muestra un implantador de iones en la figura de la izquierda, en donde se ven varias etapas. Aquí tenemos la etapa donde se aceleran los iones, por aquí hay etapas donde se separan moléculas pesadas de ligeras, aquí hay otra etapa, siempre con sistemas al vacío. ¿Okay? Se extrae todo el área, todas las impurezas, todo el tiempo del proceso, incluso desde antes, y aquí se ponen las obleas donde finalmente los iones chocan. Estas son unas imágenes del laboratorio de microelectrónica de INAOE. Estas me las fusilé. Si se dan cuenta, el tablero de controles de los años 70 es desconozco si actualmente todavía se sigue utilizando, pero hasta hace por lo menos 10 años sí se utilizó. Aquí se tiene el gas, por ejemplo, aquí se aceleran los iones, por aquí chocan, se separan los ligeros de los pesados, y aquí se ve una cámara donde se ponen las obleas en un carrusel y se van procesando una por una. Ese es un implantador de iones. Actualmente los implantadores modernos ya no son tan grandes, son mucho más pequeños, porque además ya no se requieren energías tan altas. Las energías realmente ya cada vez son más pequeñas, debido a que los dispositivos se están haciendo más pequeñitos también. Existe otra etapa que es depósito químico en fase vapor, en donde también se utiliza un horno de difusión atómica, se introducen algunos gases y esos gases producen un depósito sobre un substrato. Se puede depositar polisilicio, por ejemplo, óxido en alguna etapa del proceso. La ventaja de este proceso es que la capa que se produce crece más rápido y además se hace a baja temperatura, no a temperaturas tan altas como en un proceso de difusión, que decíamos que era de 1000 a 1200 grados centígrados. Después tenemos la metalización, que es donde se interconectan los dispositivos, por ejemplo, resistores con transistores o con capacitores, etc. ¿Qué es lo que hacemos externamente, por ejemplo, en un protoboard? Para los chavos que van al laboratorio de electrónica, toman unos cablecitos, conectan una cosa con otra. Es un proceso similar, pero dentro del circuito integrado. Existe otra etapa que es la fotolitografía, que es una etapa muy importante y muy crítica, sobre todo cuando hablamos de dimensiones más pequeñitas. En esta etapa se utiliza una capa fotosensible que utiliza una placa con patrones dibujados donde tenemos campos claros y oscuros, y a través de esas capas se hace la transferencia de patrones del circuito o los dispositivos que se están fabricando. Por ejemplo, aquí se ve un cuarto amarillo en donde se hace todo este proceso, se deposita la capa fotosensible. Hay unos sistemas que les llaman alineadoras, en donde se pone la oblea y se pone la placa de cuarzo, como esta. Si se dan cuenta, son campos oscuros y campos claros, y cada etapa del proceso tiene una mascarilla especial. Entonces todas las mascarillas deben ir alineadas, o sea, los procesos tienen que ir perfectamente alineados para que todos los transistores o todos los circuitos integrados en una oblea salgan idealmente iguales. Generalmente no es así, pero la idea es que salga un proceso homogéneo.
Finalmente se tiene el empacado o empaquetamiento, en donde se tiene terminado el circuito integrado. Antes de ser separado de la oblea, se mide. Si pasa la prueba, se corta, se separa, se monta en la base del chip, se vuelve a probar, se empaqueta y después se vuelve a probar, y si pasa todas las pruebas, sale al mercado. ¿Sale? Bueno, dice que la conexión se hace, generalmente se hace con alambres de oro, de las terminales del circuito integrado hacia las terminales externas. O sea, que cuiden sus circuitos integrados porque valen oro. ¿Okay? Este es el primer circuito, el primer procesador de Intel, el 4004. Este tiene unas características bastante rudimentarias ahora, si lo vemos así, pero en su momento fue el primer procesador. La longitud de proceso que se utiliza, tomando como referencia la longitud de compuerta, es en este caso 10 micrómetros, tenía 2300 transistores, operaba una frecuencia de reloj de 400 a 800 kHz, la longitud de palabra era de 4 bits, ahora los procesadores tienen 64, y era un empaque de 16 pines, como este. Las máscaras que se utilizaban, o las mascarillas, utilizaban un material que se llama Rubilit. Por ejemplo, Inaue todavía utilizó este tipo de procesos. Básicamente era un material de 2 capas que se cortaba, se dejaban campos claros y oscuros, se sacaba una fotografía de alta definición, después se reducía esa fotografía y se pasaban las mascarillas como la que vimos previamente. Y con ese proceso, para todas las mascarillas, se repetía y se hacía el circuito integrado. Por ejemplo, en 1956, esta es una foto donde la IBM está entregando el primer disco duro de 5 megabytes. Dice: el proceso que convirtió este gran volumen de órganos industriales en una pequeña pieza de plástico que no pesa nada se llama miniaturización. ¿Ok? Ahora las memorias que tienen 32 gigas, no sé si haya de 64 gigas, tienen gran cantidad de información comparado con un sistema de estos. Dice que si desean obtener una perspectiva de lo lejos que la humanidad ha avanzado desde la Segunda Guerra Mundial, ponga estos en su escritorio. Estas son imágenes de cómo es un proceso de fabricación. Todo eso que les platiqué se hace aquí, ¿sale? En un plano bidimensional, largo y ancho. Y a lo alto, lo único que se hace son interconexiones entre dispositivos o entre circuitos, y cada vez la información se va sacando a través de unas perforaciones que se hacen sobre el aislante, que se llaman vías, para finalmente tener lo que se conoce como pads, que es esa burbujita que se ve arriba y que no es otra cosa más que, bueno, creo que aquí se ve, por ejemplo, este es un pad, si se dan cuenta que hay conexiones, esas conexiones son las que salen hacia el empaque, son estos cablecitos que van hacia las terminales del empaquetamiento final. Ok, ahora vamos a ver el comportamiento de la ley de Moore. Gordon Moore fundó Intel, o fue cofundador en 1968 junto a Robert Noyce, y en abril de 1965 afirmó, solamente basado en sus observaciones, que el número de transistores de un microprocesador se iba a duplicar cada año. Posteriormente esa premonición fue corregida a 2 años, o sea que cada 2 años el número de transistores en un circuito integrado se iba a duplicar.
Él estimó que este comportamiento se iba a mantener durante 10 años, sin embargo, la industria se ha visto forzada a mantenerla vigente y se ha mantenido durante 50 años. Y aquí se ve más o menos cómo ha sido el comportamiento. En el 65 él promulga la ley de Moore, o sea, predice que el comportamiento va a ser como él lo definió. Y aquí se ven algunas etapas de fabricación, tecnología de fabricación. Se llama grabado por plasma, litografía utilizando láser ultravioleta. Y si se dan cuenta, el comportamiento prácticamente ha sido logarítmico. Esta es una escala semilog. Aquí se tiene una escala lineal y aquí una escala logarítmica, en donde se ve el número de transistores: 100.000, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, etc. Actualmente un procesador puede tener más de 1.000 millones de transistores en un solo chip. Y se ve como, por ejemplo, aquí se utilizan ya interconexiones de cobre. Anteriormente se utilizaba aluminio en las primeras interconexiones, pero como el aluminio se funde a temperaturas muy bajas y además se requerían múltiples niveles de interconexión, se empezó a utilizar cobre. Hay que tener mucho cuidado con el cobre, porque el cobre puede ser un contaminante que introduce algo que se conoce como trampas dentro del material semiconductor. Por ejemplo, aquí se utilizan procesos de silicio estresado. Se llama así a silicio estresado cuando se introducen átomos de germanio dentro de la región de canal que va a conducir corriente. Después, dieléctricos de alta K, se dejó de utilizar óxido de silicio, porque aunque tiene muy buenas características eléctricas, su constante dieléctrica es muy baja. Entonces se empezaron a utilizar materiales con constante dieléctrica más alta para permitir el efecto capacitivo sin tener que reducir demasiado los grosores de la capa del aislante. Por ejemplo, aquí se tiene recocido utilizando tecnología láser. Ya se deja de utilizar procesos de difusión atómica, es decir, alta temperatura, durante tiempos prolongados, porque producen uniones o difusiones muy grandes. Y posteriormente, transistores multicompuerta, que son estructuras 3D que cambian completamente de dispositivos bidimensionales a dispositivos tridimensionales. Aquí se ve otra vez el comportamiento, la velocidad de reloj, transistores por chip, y cómo han evolucionado los sistemas de acuerdo a cada generación. Aquí se ve, vean, el comportamiento térmico. Si se dan cuenta, iba creciendo, pero al ser la generación de calor cada vez más concentrada, se tiene que limitar, por ejemplo, la velocidad del reloj para permitir que el dispositivo no se sobrecaliente. Para los electrónicos y los no electrónicos, sabemos que cuando un dispositivo conmuta de encendido a apagado y de apagado a encendido, consume potencia, básicamente o principalmente en esos momentos. Entonces, cuando aumentamos la velocidad de reloj, tenemos cambios de estado encendido a apagado a mayor velocidad, y eso incrementa la generación de calor y el consumo de potencia. Entonces, para reducir la generación de calor, se tuvo que reducir, o más bien limitar, la velocidad del reloj. Dice, el 4004 fue el primer procesador que tenía 2300 transistores. Los actuales procesadores tienen más de 1.000 millones de transistores. Dice, comparado con el Intel 4004, los actuales procesadores de 14 nanómetros ofrecen un rendimiento a 3.500 veces superior, una eficiencia 90.000 veces mejor,
una reducción del costo de 1 sobre 60,000. Ese ha sido el comportamiento. Los dispositivos son más rápidos, más pequeños, es decir, más compactos y al mismo tiempo más baratos. La eficiencia de combustible de automóviles hubiera mejorado al mismo ritmo que la ley de Moore. Si la eficiencia de combustible de automóviles hubiera mejorado al mismo ritmo que la ley de Moore, una persona podría fácilmente conducir un auto durante toda su vida llenando una sola vez el depósito de gasolina, si hubiera tenido ese comportamiento. Si el precio de un rascacielos cayera al ritmo de la ley de Moore, podrías comprar uno por menos de lo que cuesta una PC el día de hoy, en cuanto a costo. Si un teléfono Android con procesador Intel hubiese sido fabricado con tecnología de 1971, solo el microprocesador tendría el tamaño de una plaza de estacionamiento. Y en cuanto a velocidad, el viaje a la Luna en 1969 duró 3 días. Si la ley de Moore se hubiera aplicado a los viajes espaciales, esta misma expedición actualmente llevaría solamente 1 minuto. ¿Sale? Aquí dice también, si los transistores fueran gente, vamos comparando procesadores con espacios para personas. El Intel 4004 tenía 2300 transistores. Si esos transistores fueran gentes o personas, cabrían en un, ¿cómo se llama? En un teatro relativamente pequeño. El Intel 286 tenía 134,000 transistores. El mismo número de personas cabrían en un estadio. El Pentium 3 tenía 32 millones de transistores. Ese número de personas cabrían en la ciudad de Tokio. Y el Core i7 en 2011 tenía 1.3 billones de transistores, que era la población de China en ese momento. Ahora dice, ahora imagine que estos 1.3 billones de personas caben o podrían caber en el teatro original de 2300. Este es el impacto de la ley de Moore. ¿Ok? Ahora, la pregunta de siempre, cada generación se hace la pregunta esencial: ¿puede la ley de Moore mantenerse por más tiempo? Y la pregunta es, casi siempre no. Pero la tecnología avanza de tal manera que le dan un poquito más de vida a ese comportamiento. Dice, desde hace algunos años el proceso tecnológico se está encontrando con las primeras barreras. Entre los factores físicos se tiene el calor generado por los circuitos, el tamaño de las conexiones, cuyo límite puede estar en solo 10 átomos. O sea, los dispositivos son tan pequeños que pueden tener longitudes de compuerta de 7 nanómetros ya en tecnologías en el mercado. 7 nanómetros son más o menos como 14 capas electrónicas. Suponga que tienen 14 átomos de silicio conectados uno detrás de otro. Esa distancia es lo que tiene una compuerta de un dispositivo MOS actualmente. Entonces, hacer esa transferencia de patrones con esa exactitud es cada vez más difícil y además muy costosa. Lo vamos a ver posteriormente. Los efectos cuánticos, dado que los transistores de última generación tienen un tamaño de 100 átomos y se reducen cada vez más, se complica el cambio de estado entre ceros y unos. Cuánticamente la materia se comporta de manera un poco diferente a los sistemas macroscópicos. Entonces hay que entender, hay que saber manipular esos procesos. Entre los factores económicos, debido al costo de desarrollo, dice que una línea de fabricación de una nueva generación de chips cuesta alrededor de $7,000 millones y se estima que en la próxima década podría ascender a 16,000 millones. Traigo una diapositiva, va a ser una inversión que pocos fabricantes pueden afrontar. Hay una empresa, me voy a brincar esta empresa TSMC, que significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
es el fabricante de los chips de Apple, y ella está preparando la construcción de una planta para fabricar transistores de 3 nanómetros. Pero para hacer eso requieren más o menos 20,000 millones de dólares. ¿Sale? Hay quincenas en los que uno no los completa. Es muchísimo dinero. Por ejemplo, hay países que no pueden enfrentar una inversión de este tipo. Entonces, a veces, atrás viene... perdón. Por ejemplo, aquí, en 2015, IBM con esta asociación, Global Foundries y Samsung, anunciaron un chip de 7 nanómetros y se gastaron nada más 3,000 millones de dólares. ¿Vale? Este tiene 22,000 millones de transistores, utiliza tecnología FinFET, así se llama, es una tecnología 3D y aleación de silicio-germanio. Vean más o menos cómo ha sido el comportamiento. Cada vez que ese numerito, que es la longitud con puerta baja, se requiere cambiar el tipo de tecnología de fabricación. Por ejemplo, en las últimas, vean, se utilizan FinFETs, compuerta de alta K, óxido de compuerta, o más bien aislante de compuerta de alta K, etc. Y vean cómo la estructura ha cambiado. Los primeros transistores se hicieron con una estructura planar, es decir, solamente a lo alto, perdón, a lo ancho y a lo largo, y los dispositivos actuales utilizan esta estructura. Este se conoce como FinFET. Fin significa aleta, FET es transistor de efecto de campo, y ahora las regiones de conducción son de drenaje a fuente, y por donde pasa la corriente es a través del contorno de ese rectángulo. ¿Sale? Eso, al reducir o al cambiar la estructura de bidimensional a tridimensional, el sistema se hace todavía más compacto. Y aquí se ven unas microfotografías en donde se ve como este perfil que tenemos aquí es lo que tenemos aquí en la compuerta. ¿Sale? Y la tendencia todavía es hacia utilizar sistemas en base a carbono, como el grafeno, nanoalambres, cosas un poco más avanzadas. Por ejemplo, este es un corte del perfil de un transistor donde se tienen 45 nanómetros. Imagínense que un transistor que va a tener 3 nanómetros, dividan 45 entre 3 y van a tener un pedacito aquí nada más. Eso va a ser un transistor. Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser las soluciones? Bueno, una fue que se limitó ya la velocidad de relojes internos para reducir la producción de calor. De manera simultánea se producen varios núcleos. Pasar de estructuras bidimensionales a tridimensionales, como el FinFET. Dice que en el futuro podrían aparecer soluciones más innovadoras como la computación cuántica, la neuromórfica, que está inspirada en su estructura neuronal, cambiar el silicio por materiales como el grafeno. Por ejemplo, el silicio se sigue utilizando ya en estructuras un poco diferentes, pero una propuesta es utilizar grafeno, dejar de mover corrientes de electrones y utilizar una de sus propiedades básicas, que es el spin. Es un área que se conoce como spintrónica. No sabemos si tenga futuro o no. Lo que sí es cierto es que estas estrategias implican un cambio radical en la forma de diseñar y producir circuitos integrados, dispositivos, etc. Y creo que es todo. Hay mucha información. Lo que hice fue copiar información que existe en la red. Tenemos libros que nos ayudan a entender un poco, pero quise hacerlo un poquito más digerible para no hacerla tan técnica y se pueda entender mucho mejor. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Cuál es la función de un capacitor? La función de un capacitor
es almacenar carga, básicamente. Es almacenar carga o energía en forma de campo eléctrico. Por ejemplo, otro elemento básico en la electrónica es el inductor, y este almacena energía en forma de campo magnético. Es un dispositivo lineal junto con el resistor y el capacitor. ¿Más? Respecto al uso del grafeno, ¿cuál sería la principal ventaja de utilizarlo con respecto a la cantidad de energía utilizada? Bueno, realmente no me he metido de lleno a analizar el material, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en cuanto a conductividad, tiene características un poco mejores que silicio. En cuanto a, no sé, qué otras propiedades mecánicas, al parecer tiene muchas aplicaciones. No me he metido de lleno a estudiar el material. Hay, por ejemplo, propuestas para hacer celdas solares con grafeno, con perovskita, que son otro tipo de material de última generación, pero realmente no me he metido muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Rápidamente, solamente, ¿cuáles podrían plantearse los mecanismos de transferencia de calor ya a esos niveles? Yo supongo que, por ejemplo, por conducción sería complicado garantizar la unión de los átomos, dado la emisión de calor. Si entendemos que es por conducción, por radiación, digo, descarto yo la que sea por convección, puesto que las pistas deben estar fijas, pero ¿qué alcances podríamos tener en caso de que se analizaran solamente esos dos mecanismos? Pues no se podría dar una respuesta exacta. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, que se hacía en INAO es un área de desarrollo que se llama crioelectrónica, en donde básicamente lo que hacen es enfriar los circuitos a temperaturas tan bajas como 77 grados, bueno, 77 Kelvin, o incluso más bajas. Ellos con la intención de ver cuál era el comportamiento de estos dispositivos, por ejemplo, en el espacio, ¿no? No sé si este tipo de aplicaciones con nitrógeno o hidrógeno líquido se podría utilizar en algún momento para enfriar procesadores. Se me hace un poco complicado porque hay que tener digamos el líquido, la sustancia, para mantenerlo frío. Actualmente se siguen utilizando disipadores de calor, ventiladores. Desconozco si existe algún tipo de, por ejemplo, serpentín para, mediante un líquido, enfriar el procesador, pero no dudo que en algún momento se tenga que utilizar algo así, porque sí, realmente un procesador pequeñito puede consumir 100 watts, por ejemplo. Entonces, y sabemos que uno de los problemas de los circuitos integrados es que su temperatura máxima, según los fabricantes, alcanza como 130 o 150 grados centígrados. Después de eso el dispositivo ya no funciona o se puede destruir. Entonces sí hay que mantenerlo a un límite. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le vamos a otorgar el siguiente reconocimiento al doctor Felipe Coyo. La Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe Coyo Mizcoa por haber impartido la conferencia Tendencias tecnológicas en la industria microelectrónica a la comunidad universitaria de esta casa de estudios, en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT. Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 23 de enero de 2018. Firma el maestro Arturo Gil Borja, rector. Y le damos otro fuerte aplauso al doctor Felipe para despedirnos.
Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.